Enrique, bienvenido a nuestro programa. Don Miguel Anaya, muy buenas noches. Encantado de estar en directo y un saludo a toda la inmensa audiencia de BHTV y de tu programa, a tu disposición. Un gusto de igual manera, Enrique. Queremos tu primera impresión. El presidente, para muchos entendidos, inclusive el día de ayer, en un programa de Televisión Nacional del Perú, el Estado, después de muchos meses, concedió una entrevista y manifestó que muchos de los analistas políticos solamente ven la parte negativa y no miran los aciertos de estos 2 años que ha ido teniendo como presidente de nuestro país. ¿Cuál es tu primera impresión que tienes al respecto, Enrique? Primero, lo que quiero decir es que el mensaje presidencial ha estado marcado por la falta de autocrítica absoluta. Considero que la gestión de Vizcarra, tanto en el asunto de la pandemia como en el tema de la previsión del descalabro económico que estamos viviendo, con una pérdida en el PBI de entre 15 a 20%, considero, al cerrar este año, y en general la posibilidad de tener años que vienen bastante malos, producto no solamente del efecto natural de la pandemia, sino de la falta de previsión y de las medidas correctivas que debe haber tomado, de los programas y el diseño de los programas que debe haber impulsado. Siento que el presidente debía pedirle perdón al país en su mensaje presidencial, y no solamente no se ha disculpado, sino ni siquiera ha tenido una autocrítica, es decir, ni siquiera él, ya no hablamos de escuchar a los demás, hablamos simplemente de reconocer que se hicieron algunas cosas mal, no ha tenido la grandeza justamente para poder realizar esta autocrítica, lo cual me parece terrible. No hay vocación de enmienda de ningún tipo de parte de Vizcarra, y eso lo que me indica es que los siguientes meses van a ser iguales en términos de la incapacidad que está teniendo para conducir el destino de la patria. En uno de los aspectos, él en su mensaje a la nación, él convoca a la unidad en su mensaje y da a entender que está preparando el país para dejarle en buenas manos a quien le suceda en el cargo el próximo año, en el mes de julio. Y ha sido muy claro y ha dicho que él no desea a seguir haciendo política, sino se va a abocar a su profesión. Bueno, yo considero que es muy complicado creerle al presidente Vizcarra su convicción democrática. Me parece que el segundo punto fundamental del mensaje es que ha incurrido en una serie de mentiras sistemáticas. Y esto es bastante grave, porque, por ejemplo, el asunto del número de fallecidos, el presidente no ha dicho absolutamente nada en su discurso presidencial. Han insistido en una cifra inferior a los 20.000 hasta hace muy poco, luego Macetti dijo 25.000, y después del mensaje, es decir, ni siquiera en boca del presidente de la República, están hablando ya más o menos de unos 43.000. Por lo tanto, yo creo que eso es una cuestión que hay que anotar. Y así como... Parece que se fue el retorno. Sí. ¿Me escuchas? Por otro lado, ¿Me escuchas? sí, ahora sí. Enrique, sí. Por otro lado, el presidente en su mensaje también ha indicado la reforma tiene que ser integral, sustantiva, de forma y de fondo. Y hubo un momento donde manifestó a los congresistas que se debe trabajar para que no vuelvan a postular más ningún político que tenga procesos abiertos o que estén sentenciados. ¿Qué opinión te merece todo ello? Fundamentalmente que la reforma política que ha impulsado Vizcarra es absolutamente nociva para la patria. Creo que no ha servido en ningún término, bajo ninguna circunstancia. Yo creo que ahora lo que él necesita es simplemente asegurar un gobierno que mínimamente trate de calmar la situación sanitaria y la situación económica del país. No tiene ya la fuerza ni para convocar a un pacto, ni para convocar absolutamente nada. Entonces yo creo que él no tiene que hablar de reforma política. Él más bien lo que tiene que hacer es hablar de la salud y de la economía. No tiene ya la fuerza, es un gobierno de salida, y para todo efecto práctico es un gobierno que sin duda ya prácticamente ha depositado la mayor parte de su fuerza en el Premier. Ya Vizcarra lo ve un hombre casi sin poder.
¿Crees tú que le hace bien al país la presencia de este nuevo gabinete, el gabinete de Pedro Cateriano, quien ha reemplazado al premier Ceballos? ¿O es que hay por ahí algo que todavía se viene cocinando? No, yo creo que el cambio de gabinete era un asunto que veníamos pidiendo hace bastante tiempo. Considero que, sin lugar a dudas, mantener a Ceballos y mantener a Zamora era un error garrafal que el presidente Vizcarra no debía seguir permitiendo. Afortunadamente lo ha corregido. Lo lamentable es que lo ha corregido colocando una persona como Cateriano, que no estoy seguro ni convencido de cuán importante pueda ser para el país, para su gobernabilidad, para generar un clima de consenso necesario en un gabinete de salida. De otro lado, creo que Massetti lo ha ayudado de alguna forma a que la población entienda que él de alguna manera estaba equivocado y que en el de la estrategia sanitaria ha sido un error y que ojalá la señora Massetti pueda pues enmendar el rumbo, ¿no? El caso de Cateriano es complicado. En el caso, por ejemplo, de el ministro de Trabajo también es increíble porque es una persona sin experiencia en el sector público que va prácticamente a ser ministro de Trabajo cuando hay la mayor crisis laboral prácticamente de la historia. Me parece algo sumamente irresponsable que sea nombrado alguien así. Por lo tanto, bien el cambio de gabinete, creo que el cambio de gabinete le ha hecho tener un poco de oxígeno adicional, pero no va a ser mucho porque este nuevo gabinete no tiene las condiciones para resolver la agenda social pendiente en el país, que creo que es algo que no van a acometer. Y ojalá por lo menos que no construyan el camino que yo temo, que es el camino de la continuidad. Para todo efecto práctico, yo considero que este es el gabinete Odebrecht y por los poderes fácticos que están detrás del gobierno. Y creo que en ese sentido van a empezar a abrirle el camino, lamentablemente, a un candidato que favorezca el esquema del Club de la Construcción y de las firmas brasileñas. Y ese candidato probablemente sea del Solar. Yo pienso que el vizcarrismo es un neofujimorismo, ¿no? Un neofujimorismo 2.0, solamente que en este caso no ha tenido logros tan importantes como el ordenamiento de la economía o la pacificación nacional, o culminar con la pacificación nacional, lo cual no le ha permitido mantenerse más tiempo en el poder, pero de que querían mantenerse en el poder, créeme que sí. El gran problema ahora es la continuidad. Están construyendo todos los elementos para que un candidato afín a Palacio de Gobierno y a los intereses económicos de los oligopolios y el esquema mercantil que respalda a Martín Vizcarra sea electo nuevamente para que puedan gobernar 15 años consecutivos. Ya son casi 10 años de humanismo. ¿Y por qué te digo? Porque revisa los viceministerios. Hay por lo menos 14 o 15 funcionarios de alto nivel del humanismo que ahora ocupan puestos importantes. En términos de gestión pública, por lo tanto, vivimos 10 años de mediocridad. Y esta gente probablemente quiere que esto se proyecte 5 años más. El Perú necesita un cambio. Por lo tanto, esperemos que aquellos que no estamos alineados con la continuidad sepamos construir una alternativa lo más unitaria posible de alternancia en el país. Respecto a la convocatoria de las próximas elecciones, ¿crees tú que fue porque el Congreso, de alguna manera, estuvo trabajando el tema de la inmunidad? ¿Crees que tuvo que ver para que Vizcarra pueda adelantarse y convocar a estas próximas elecciones? Sin duda, el primer gran golpe y esto lo señala un analista político muy inteligente, Iván Arenas, que lo escribe en El Montonero, el primer gran golpe que recibe Vizcarra en su estrategia política, desde donde pasa de la ofensiva a la defensiva por primera vez, es este asunto del proyecto que quita la inmunidad también a los altos funcionarios. Creo que eso fue un revés que Vizcarra no esperaba de un parlamento, que te garantizo que a partir del día 28 de julio ya empezó a ser un parlamento mucho más díscolo, porque sabe que Vizcarra no los puede cerrar. Así que a la mínima señal de debilidad el Parlamento le irá encima en una oposición populista y bastante dura, ¿no? Por lo tanto, creo que el asunto que señala de la inmunidad es un hito de la derrota de la estrategia vizcarrista, pero no necesariamente es una cuestión que abona a favor del país. Porque lo que estamos viendo es que un Parlamento está combatiendo el populismo y el pragmatismo del presidente con un populismo igual o peor, finalmente.
No sé cuánto le beneficia la institucionalidad democrática del país que se elimine la inmunidad a los altos funcionarios. Al final todo el mundo va a ser pasible de denuncias de diferentes mafias y no van a poder realizar la labor que pueden realizar. Creo que había que ser un poco más sensato en ese tema. No decir, tú me quieres quitar la inmunidad, yo te la quito a ti. Eso es un juego un poco tanto inmaduro. Lo que había que hacer era oponerse al proyecto de la inmunidad y rechazarlo. Sin duda, eso era muy difícil porque la calle se les iba a poner en contra, quizás. Pero considero que en efecto ese es un hito que va a marcar mucho y que en los próximos meses te garantizo que este Congreso va a estar bastante opositor a las intenciones de Vizcarra y públicamente cada vez será más ácido, ¿no? Lo cual va a petardear también la gobernabilidad. Muy bien, amigos, vamos a irnos a un breve corte comercial y regresamos con nuestro invitado Enrique Valderrama para hablar sobre esos 5 ejes que también manifestó el presidente Vizcarra en su discurso el día 28 de julio, el Pacto Perú, que tiene 5 ejes, el cual lo vamos a analizar con nuestro invitado. Pausa comercial y volvemos. Amigos, ya estamos nuevamente de retorno para analizar el tema del mensaje a la nación. Estamos con Enrique Valderrama, analista político. Enrique, en la parte final de su discurso, el presidente Vizcarra manifestó y dijo: debemos ayudarnos todos los peruanos a transitar en este proceso de transición en paz, con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario que se dará en la próxima campaña electoral. No queremos ninguna intromisión en una campaña que debe ser limpia, con reglas claras y transparentes. Y para ello indicó 5 ejes. Uno de los ejes, el sistema de salud unificado, la calidad de la educación, el crecimiento económico sostenible, las reformas políticas y lucha contra la corrupción, lucha contra la pobreza. Son los 5 ejes o los 5 puntos que indicó que le van a hacer muy bien al próximo presidente que sea elegido por el pueblo peruano. ¿Qué opinión tienes de manera general luego para ir viendo punto por punto esos 5 ejes? Primero que un acuerdo de esta naturaleza se impulsa apenas se construyen las condiciones de una gran crisis o apenas se inicia un proceso de cambio. El presidente es un gobernante actualmente que afronta su último año, que no tiene ya la potencia política ni la autoridad moral para impulsar ningún acuerdo de esta naturaleza, porque finalmente él es el gran responsable de que las circunstancias en el país se hayan agravado al punto que se han agravado. Y él optó desde que inició su mandato hace más de 2 años en una estrategia de confrontación y de ataque directo a la clase política y al Parlamento de la República. Por lo tanto, si yo fuera un interlocutor o dirigente de una fuerza política en el Parlamento fuera de él, lo que yo diría es que es un pacto que nace, sin duda, deslegitimado porque lo impulsa Vizcarra. Yo no estaría muy cercano a participar de un diálogo como el que plantea Vizcarra o de un pacto como el que plantea Vizcarra. No tiene autoridad moral para mí para eso. ¿Cómo ha ido manejando la economía según tu punto de vista, sobre todo en esta etapa de la pandemia, donde a juicio de muchos reaccionó demasiado tarde cuando ya habían ingresado al país personas contagiadas, o tuvo que hacerlo antes? ¿Cuál es la opinión que tienes, Enrique? Hay varias cosas. Tú me hablas un poco de la gestión sanitaria y del tema económico. En la gestión sanitaria, esto se originó en un mercado en Wuhan, en China. Por lo tanto, me parece absolutamente de una incapacidad brutal de que no se hayan dado cuenta que los mercados iban a ser los grandes focos infecciosos. Si esto viene de un mercado en China, eso era bastante evidente. Él no tomó las medidas de planificación alrededor del tema de los mercados, pero peor aún, él tuvo muchas semanas antes que esto ya se empezara a extender por el mundo, y al final el Jorge Chávez terminó siendo igual una coladera. Hay un montón de gente que estoy seguro que transitó con el virus en el Perú durante el tiempo previo a que él declarase el estado de emergencia. Es más, incluso hay reportes oficiales que han circulado por el Twitter de que ya se hablaba de gente sospechosa en enero, el 20 y tantos de enero. Imagínate cuánto tiempo ha podido estar circulando gente con el virus en Perú sin que Vizcarra haya tomado ni una sola medida. Entonces, ¿se pudo evitar todo esto, Enrique?
Yo creo que se pudo evitar la dimensión que ha tenido, incluso se ha podido corregir el rumbo. Creo que España e Italia cometieron grandes errores al inicio de la pandemia y luego corrigieron. Por lo tanto, de los hechos que nos asombramos, de las cifras de fallecidos y la acumulación del número de muertos, que para nosotros era desastroso cuánto estaba pasando en esos países europeos, y ahora vemos que nosotros estamos en el doble casi de fallecidos. Por lo tanto, nuestra catástrofe ha sido muy superior a la de ellos. Entonces creo que sí se pudo haber tomado medidas preventivas, sí se pudo haber aminorado el contagio, y una vez que cometió esos errores, Vizcarra ha podido corregir, pero ha hecho todo mal de inicio a fin. Lamentablemente es así. Yo sé que suena un tanto pesimista o un tanto excesivamente crítico, pero la verdad no encuentro un solo elemento destacable para decir que en algo él ha contenido esta desgracia, ¿no? Yo creo que no, el país incluso hubiera estado mejor si Vizcarra no hubiera tomado ninguna medida. Porque mira, además del tema del aeropuerto, además del asunto de no prever los factores de riesgo como los mercados, por ejemplo, tomaron decisiones absurdas como, por ejemplo, el pico y placa por sexo, ¿no? Un día salen hombres, un día mujeres, una medida absurda que generó más aglomeración los días que justamente visitaban los mercados las mujeres, justamente. El hecho de no poder usar tu vehículo privado y tener que salir en transporte público, que hoy día es el nuevo foco infeccioso también. Por lo tanto, todas estas medidas absolutamente irracionales y absurdas, además sugeridas por asesores comunistas que hoy día también parece que tienen poca lealtad con el presidente y declaran, contradiciéndolo, que más o menos deben ser 47.000 fallecidos, como Matuk, que fue uno de los ideólogos de estas tonterías, justamente, ¿no? Por eso es bastante curioso, junto a Zamora, propiciaron un descalabro en el tema sanitario. Por lo tanto, yo no encuentro nada rescatable respecto a lo que haya hecho ahí Vizcarra en el término de la salud pública. Y en el asunto de la economía, te diré que el Plan Reactiva Perú, que fue una gran iniciativa de Velarde y el BCR, fue lamentablemente desnaturalizado por completo por María Antonieta Alba y la gente del MEF. Él proponía que la garantía que estuviera alrededor de Reactiva Perú y esas colocaciones sea del 100%. Y al final terminaron siendo el 98% para las MIPES. Ese 2% de garantías las anulaba completamente de aplicar esos créditos. Prácticamente ha sido un reactiva de un sector de la gran empresa en el país. Y esto es lamentable porque la iniciativa empresarial está situada en más de un 90% por la microempresa. Por lo tanto, te diría que desde el punto de vista de la reactivación económica, el rol que ha jugado el MEF de María Antonieta Alba, que lamentablemente algunos empresarios destacan tan ardorosamente, ha sido un rol absolutamente sometido a los intereses de algunos oligopolios, de algunos grupos mercantiles y fundamentalmente de la banca. Creo que ella no ha tenido la fuerza suficiente, ni la experiencia suficiente, ni la convicción suficiente para poder entrar a un esquema de acuerdo interesante y favorable para el país con la banca, sino que se ha sometido a los intereses privados de esta, ¿no? Enrique, y en el tema de la educación, ¿cómo ves la gestión en esta pandemia del presidente Vizcarra? El tema de la promesa de las tablets, que ahora ha regresado a foja cero porque no va a haber tablets, al parecer, hasta fin de año. ¿Consideras que fue otro error del presidente? Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo creo que en el tema educativo es un año desastroso, es un año muy, muy malo, y el tema de las tablets le pone la cereza justamente a eso, ¿no? Es increíble ver la cantidad de mentiras que ha dicho Martín Vizcarra, pero en el punto de la educación es particularmente sensible. Las universidades, incluso nacionales, muchas de ellas, o no, la mayoría, ni siquiera han iniciado el primer ciclo de este año, ¿no? Y están paralizadas. Por lo tanto, hay que ver eso también en perspectiva. En educación, me parece que en el término de la educación pública, tanto en la básica como en la superior, este año ha sido catastrófico y Vizcarra no ha tomado ni una sola medida para que esto sea diferente. Por otro lado, el cambio de ministro de Zamora en la cartera de salud con la nueva ministra de Salud, ¿le hace bien a este tema de poder ir conduciendo bien el tema de la salud pública? Yo creo que cualquier persona más o menos racional haría un mejor papel como ministro de
de salud que Zamora. O sea, tú pones ahí mañana a una persona cualquiera, una persona X, y lo haría mucho mejor. Lo que ha hecho Zamora prácticamente podría calificar como un voluntarismo genocida alrededor de su gestión en el MINSA. Ha sido realmente catastrófico, desastroso, terco, sometido a intereses parece subalternos, y lamentablemente ha estado buenos meses en el MINSA que han sido meses catastróficos para el país. Me alegro mucho por su salida y esperemos que además pueda responder en términos judiciales por lo que ha hecho. Creo que es bastante grave. Y bueno, y la gestión de salud no hay que dejarla de lado, que ha sido también catastrófica, y parece que ella pues está bastante protegida por el presidente, ¿no? A pesar de que su gestión ha sido pésima también, nadie toca a la Molinelli, ¿no? Ni siquiera hablan de ella, y yo creo que eso es bastante curioso. De repente, pues, el presidente le debe mucho, ¿no? Hay que ver. Por otro lado, Enrique, ¿qué es lo que necesita nuestra política para ir ya cerrando esto? ¿Qué es lo que necesita nuestra política para poder darle una viabilidad correcta y diferente? Mira, yo diría que hay dos cosas fundamentales que los demócratas, los republicanos, los institucionalistas tenemos que apuntalar en el proceso de abril que viene. La primera es tener la concepción de que el gran enemigo ahora es la continuidad que ha llevado al país a retroceder en sus términos sociales, en sus términos económicos, y que además lo ha entregado completamente a los intereses tanto del Club de la Construcción como de las megafirmas brasileñas, particularmente de Odebrecht. Yo considero que debemos hacer un pacto, un acuerdo, una gran coalición social y democrática, un gran frente republicano, aquellos que no estamos de acuerdo con la forma como el país se viene manejando, para evitar que estos intereses continúen en el poder. Primer punto. Y segundo punto, creo que las fuerzas políticas democráticas y republicanas tenemos que consensuar puntos mínimos de la resolución de la agenda social del país. Creo que es clave e importante acometer el tema de la formalización popular, un esquema de cómo nosotros hacemos que la informalidad se reduzca por lo menos a un 50%. ¿Cómo hacemos nosotros para que resolvamos la agenda social de los pequeños productores del campo, de los mineros informales, de la gente relacionada al sector pesca? Yo te diría básicamente, de construcción también, yo te diría básicamente que los grandes retos para la política en los próximos meses, y esperemos que tengan una influencia grande en la elección de abril del 2021, tiene que ser evitar la continuidad del esquema que gobierna actualmente y que gobierna de hace 10 años y que gobernó con Toledo también. Y, por otro lado, ir hacia una resolución colectiva de la agenda social pendiente en el país. Eso es algo muy fuerte y muy potente. Y parte de eso, lamentablemente o afortunadamente, pasa por oponernos al abuso de los oligopolios en el Perú, al abuso de los bancos en el país, al abuso del duopolio de combustible en el Perú, al abuso de los laboratorios en el Perú. Yo creo que esta agenda social tiene que ser acometida por los partidos que realmente quieren representar los intereses de las mayorías nacionales y no solamente de un grupo mercantil dentro del esquema de la gran empresa. Gracias, Enrique, por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias, muy amable.